Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, jóvenes, vamos a hablar de la anticoncepción. La anticoncepción tiene una historia larga, de inicio como anticonceptivos no, sino como una fórmula para resolver los problemas disfuncionales, o sea, que alteraciones de la regla. Pero con el tiempo y el devenir del tiempo fueron mejorando, ¿no? Y redireccionando las cosas como anticoncepción, pues, con las investigaciones de la ovulación, el moco cervical, etcétera, en cuya intervención era importante y nacieron como eh, hormonas muy similares a las que son fisiológicas en el cuerpo humano de la dama, eh, para reemplazar el mecanismo de menstruación, hipotálamo, hipófisis, ovario, útero. Pues se fueron conociendo mejor eh, la fisiología y las bondades de su aplicación. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? Como el acné, la disfuncional, la anticoncepción, las hemorragias, etcétera, ¿no? Puede ayudar mucho eh, estas tabletas, inyecciones, por ejemplo, ¿no? Los anticonceptivos combinados o no combinados. Y por supuesto vienen los de barrera, etcétera, ¿no? Que también se unieron a esto, como la de cobre, que es una de las más antiguas. Eh, Vamos a conocerlas más o menos, un panorama de ellas, pero sabemos que fueron originalmente como otra función y experimentalmente se utilizaron y ahora tienen múltiples aplicaciones. Pero también sabemos de que en un comienzo también eran hormonas de mayor cantidad que producían trastornos hemorrágicos, que se hospitalizaban pacientes en un tiempo no muy lejano. Esta evolución de la anticoncepción data del año 90, 80 y tan, 90. O sea, como ustedes van a tener, ¿no? Ver, es 30 años. Quizás las investigaciones vienen un poco más. Sabemos que los cambios, los estudios de investigación, quizás ahora demoran menos por la tecnología, pero duran alrededor de 300 años. Estamos hablando de 5 vidas que continúen una sola investigación. De repente ahora es un poco más corto, pero no mucho más corto, porque la tecnología nos ayuda un poco más, dependiendo de qué estemos investigando. Por ejemplo, en el caso de la tecnología avanzó bastante. Por ejemplo, lo que es la línea de Nazca demora un montón. Ese ha demorado 200, 300 años y cosas así. Entonces, igual que pensamos, ¿no? Que lo que es la vacuna es muy pronto. Si bien es cierto, la tecnología ya bastante, pero es muy pronto, porque no sabemos sus efectos colaterales, etcétera. Sabemos y conocemos científicamente la evolución de las cosas y una de esas ha sido la anticoncepción. Entonces, como eran fórmulas muy altas de hormonas, se disminuyeron para que no haya, a los 2 años teníamos trastorno de la coagulación, hemorragias, teníamos también tromboembolias en gran cantidad, ¿no? En pacientes sobre todo que tienen varices, o pacientes que tienen algún problema cardiovascular, era peor. Y había muertes incluso en un inicio no muy lejano, como le digo, 25 años, más o menos, no es muy lejano. En comparación, si ustedes empiezan a ver lo que es la medicina de evidencia, es por el año 500. Entonces es mucho, mucho demorado. Ahora, probablemente que la tecnología nos ayuda bastante. Entonces vamos a empezar una presentación. Ah, no, me equivoqué, espérense. Vamos a hacer otra cosa. Ya.
¿Me escuchan los jóvenes? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, gracias. Porque el internet falla mucho y nos hace sufrir. Acá hay una, vamos a ver esta. Bien, entonces empezamos con los anticonceptivos orales combinados, de progestágeno con estrógeno. Nosotros entendemos bien lo que es un ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces la disposición de estas cosas anticonceptivas, fórmulas, ¿sí? Obedecen a eso exactamente, a imitar un poco el ciclo menstrual, ¿no? Acá se refiere a los combinados, ¿no? Progestágenos, y hay unos que no son combinados con progestágenos. Aquí una píldora anticonceptiva combinada, más o menos un esquema cómo es su trabajo, ¿no? En el cuerpo humano, en la vía, en el torrente sanguíneo, ¿no? En la vía oral va por el estómago, va al hígado y se distribuye en el cuerpo, ¿no? No es su totalidad, ¿no? Entonces tenemos acá que anula casi todo, ¿no? Acá damos, anula la FSH, la LH, anulando la ovulación y el desarrollo folicular, ¿no? Es su trabajo, ¿no? Y eso lo hace acá, ¿no? En la piel. La movilidad de los espermatozoides, obviamente que el desarrollo del endometrio lo bloquea, y también el moco, ¿no? A través del moco cervical, del desarrollo del endometrio uterino es más o menos normal. Y implantación del embrión no por el peritactismo, ¿no? La trompa tiene peritactismo. Entonces, si bloquea todo esto, ¿no? Básicamente no hay ovulación. Si lo hace, sabemos que no en todas las pacientes se ocurre todo esto. En algunas pacientes no ocurre todo esto, pero algunos de los mecanismos, que son 5, puede actuar, ¿no? El moco cervical, en el endometrio, en el ovario, la ovulación, el desarrollo folicular, entonces en el peritactismo. Entonces sabemos de que en cualquiera de esos puede bloquearlo, y el pH vaginal también lo altera. Entonces cualquiera de esos puede actuar, o varios combinados, y ese es su bondad de anticoncepción. Más adelante vamos a ver que el índice de PER es la valoración de su efectividad de cada anticonceptivo, no son 100% ninguno, ¿no? Su eficacia sí es eficaz, son bastante eficaces, siempre que sean bien llevados, ¿no? Si no son bien, por ejemplo, si viene una paciente y nos dice un doctor o doctora, en fin, yo quiero usar un método anticonceptivo, tenemos que saber si no tiene hijos, si tiene hijos, si tiene hijos, si no tiene hijos, tenemos que darle un anticonceptivo no muy de largo tiempo, no le convendría, de 5 años, etcétera, ¿no?
de cobre tampoco no lo recomendaría, sino es más cortos, porque a corto plazo va a querer tener familia. En el caso de, ya es cuestión subjetiva, ¿no? Conversar con la paciente. Si en caso ya tiene hijos, entonces sí va a poder usar el intradérmico, porque sabemos que no va a pensar tener más hijos. O de repente, quirúrgico, ¿no? El bloqueo tubárico bilateral, por ejemplo, ¿no? Es si nos piden un consejo. Sus efectos secundarios, en este caso ¿cómo se llama? Lo que es el anticonceptivo combinado, va a haber cambios en el sangrado. Pacientes que tienen mucho sangrado, menos, tiene que ser menos sangrado, va a aumentar el sangrado, ¿no? Entonces acá dice, cambio en patrón de sangrado más leve, sangrado de menos días, sangrado irregular, sangrado infrecuente, sin menstruación. Va a tener diferentes efectos en cada persona, ¿no? Pero más o menos es así. Tiene mucho sangrado, le disminuye. Tiene poco sangrado, le aumenta. Siempre que no sea anemizante, puede continuar. O cause otro problema, desconfort. Que no tenga condiciones, no criterios para su uso. Efectos secundarios, cefalea. ¿Sí? Como es combinado, tiene progesterona que actúa sobre los vasos sanguíneos, va a tener cefalea, etcétera, ¿no? Aumento de peso, por ejemplo, ¿no? Básicamente la cefalea, alteraciones de la regla, aumento de peso, son lo que se van a quejar las pacientes. Pero va a haber, tiene que sopesar riesgo-beneficio. Teóricamente la protege un riesgo de embarazo. Cuando usa anticonceptivo oral combinado, tiene que esperar un mes aproximadamente en el siguiente ciclo para ser libre de relación sexual. Riesgo de embarazo, ¿no? Sea de endometrio, obviamente, porque el endometrio casi no permite su hiperplasia, ¿no? Sabemos que la historia del SEA de endometrio es empezando por hiperplasia, luego SEA de endometrio. El SEA de ovario bloquea la ovulación. Teóricamente, la paciente la protegería de esa enfermedad. Y de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Porque bloquea los líquidos que ingresan en la vagina hacia consecutivamente a las trompas. Ayuda contra quistes ovarios, bloquea, ¿no? Por eso es que en algunos pacientes que tienen quiste puede dársele un anticonceptivo combinado, ¿no? No necesariamente es el que le produce la desaparición del quiste importante, 4 o 5 centímetros, sino el que va a bloquear casi la ovulación. Porque espontáneamente sin anticoncepción también puede ese quiste regresionar en promedio 3 meses. Puede ser. Anemia por déficit, o sea que no va a tener muchos sangrados importantes. Hay unas pacientes que la menstruación es muy abundante, entonces le disminuye y la anemia no va a tener. O en el caso de las pacientes que tienen miomatosis uterina y llegan a tener anemia muy importante, yo he tenido casos así, y le he bloqueado la regla y al año o año y medio su hemoglobina estaba en forma importante y como estaba en el promedio de la menopausia, entonces mejoró notablemente, los biomas se redujeron y ya no se operó. En pacientes que son muy cuidadosas y siguen su tratamiento y van a su control. Reduce el dolor de la ovulación porque no hay ovulación, el vello excesivo, por eso es que se utiliza en las pacientes de síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Acá síntoma de ovario poliquístico lo utilizan, ¿no? Riesgo trombosis venosa profunda, sí, por la progesterona, ¿no? Y un ACV, ataque cardíaco, el SEA de mama, entre comillas, podría favorecerlo, ¿no? Por los hormonas, ¿no? Algunos son dependientes de hormonas, algunos cánceres de mama. No todos. Cuando la administración es un blister, bueno, acá ya es cosa práctica. Aparece en cada eh, inserto, ¿no? En cada anticonceptivo un inserto donde le explica, ¿no? Los efectos secundarios, y está ahí. Ese es el manual del usuario. Que no quiere. Ya está.
su presentación de algunos anticonceptivos. El internet no está bien. Ya. Está muy lento. Sábado todo el mundo usa el internet y no se da. Nada. Ya, bueno. Está colgado. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, lo Sí, escuchamos. doctor. Me va a disculpar que esto se ha colgado. Bien, vamos a tratar de salir de acá. Obedecen. Ya. A ver, ¿dónde hacemos queda? Acá creo. Ya. Bien. Ya el anticonceptivo con la mini píldora progestágeno solo lo utilizamos en las puérperas, básicamente, ¿no? Mecanismo de acción, aquí está. El pensamiento del muco cervical y del endometrial. Acá esto tenemos que verlo, ¿no? Este mecanismo de acción de los progestágenos, mini píldora, ¿no? Así le conocen, con ese nombre. Entonces bloquea el endometrio y el pensamiento del muco cervical. Podemos usarlo, ¿no? Acá esta hormona no la va a bloquear, la leche del ovario sí, y no va a haber ovulación. La usamos en las pacientes que están en lactancia, en puérperas. Pero esto debemos recordar, mecanismo de especialmente mucocervical y atrofia. No todos no tienen el mismo efecto, ¿no? Acá, durante la lactancia, inicio 6 semanas del posparto. Acá es bueno, esto es si se retrasa, ¿no? Porque tiene que tomar pastillas. Norma de uso, toma diaria ininterrumpida, a la misma hora cada día y ventana de 3 horas, o sea que retraso que puede haber, ¿no? Acá están algunos productos, ¿no?, que se pueden usar. Bien, eficacia. En las mujeres que amamantan un embarazo, ni una es 100%, por si acaso. Un embarazo en 100 mujeres, menos de un embarazo por cada 100 mujeres en el uso diario, ¿no? Ah, qué pesado es esto. Caramba. Mujeres que no amamantan 3 a 10 embarazos por cada 100 mujeres, menos de un embarazo por cada 100 mujeres vemos, ¿no? Más una estadística, las estadísticas siempre van a variar. ¿Por qué? Varían porque tienen muchos condiciones que no se pueden cumplir. No todas las personas son cumplidas en su toma, en la accesibilidad, incluso yendo a un hospital, no van, eh, eh, etcétera, o no encuentran el producto, ya no hay ni en el hospital ni en ningún sitio, porque a veces está descontinuado, etcétera. Entonces eso va a ser una de las razones por las cuales también su ineficacia, ¿no? Los efectos secundarios, estamos hablando de progestágeno, ¿no? Cambio del patrón de sangrado menstrual, la cefalea, porque es progestágeno,
mareo, náuseas, dolor abdominal, alteración del humor y mastalgia. Esto debemos acordarnos, ¿no? Que puede ocurrir. Cambia el patrón del sangrado menstrual, puede ser no menstrual, después menstrual e intermenstrualmente, cefalea porque son ciclos cortos, mareas, náuseas. Sabemos de que la alteración de la regla siempre obedece a la primera mitad, alteración de la primera mitad del ciclo menstrual, alteración del humor y mastalgia, ¿no? La anticoncepción de emergencia. Y así lo hemos visto, ¿no? Ya. Bien. Eh, Estamos hablando de que unas pacientes utilizan, bueno, eso del día siguiente, etcétera. Esas pacientes, esa medicina, perdón, o píldora, como tal no ha existido, pero sí se usaba, las damas la usaban como existían las píldoras anticonceptivas, un blister de 21, ellas tomaban las 10 y venían la regla. Eso es lo que ocurría. Entonces el objetivo de esta anticoncepción es de que el endometrio desaparezca. Ese es básicamente. Ahí dicen que bloquea la ovulación, pero bueno, vamos a ver eso, ¿no? Acá, impide o retrasa la ovulación, pero yo le estoy diciendo lo que ocurría, ¿no? Siempre viene su regla, o va a sangrar, ¿no? Altera el transporte de merpetrozol, obviamente, previene la fertilización y implantación, efecto luteolítico, o sea, el cuerpo lúteo, ¿no? Método de excepción, coito sin protección, rotura de condón, salida del DIU, omisión de anticonceptivos orales combinados, por eso retraso mayor de la semana, falla del coitus interruptus, que eso no debe suceder, ¿no? O en la violación sexual, ¿no? Son métodos, las excepciones. Bueno, aquí están los productos que hay, ¿no? Algunos sí continúan. Este productito de acá, microginón como tal, que combinado es muy importante, de muchos años permanece en pie, porque este fue uno de los primeros productos con microdosis. Y creo que es hasta ahora el mejor. Menos efectos secundarios, las personas bien tolerado, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, son como un inserto. Su eficacia, según la Organización Mundial de la Salud, previene 3 de cada 4 embarazos, reduce probabilidades de 8 al 2%. La efectividad tiene un promedio de 74%, o sea, no tiene 100 en función del tiempo de inicio, dependiendo del usuario, ¿no? Menos del 25% es en fracaso. Acá hay una tablita, ¿no? Este es, ya. Inyectables de progestágeno. Definición. Son anticonceptivos de depósito, podría decirse, ¿no? O combinado, la medrosa y progesterona y la noristerona. Un poco enredado para vocalizarlo. Pero ahí están sus abreviaturas, por si acaso, que se van a usar bastante en las siguientes exposiciones. Necesita medroxiprogesterona de larga duración, 2 o 3 meses, 3 por 100 mujeres. Aquí ponemos los fármacos, ¿no? Luego que más o menos hemos entendido ese mecanismo de acción. No depende del peso del paciente. No olvidar de que es un mecanismo de acción. En este caso, inhibe la ovulación y especialmente la mucosa cervical, ¿no? Y no hay regla, ¿no? No hay regla en 3 meses, básicamente. Duración, por lo menos 90 días, y la segunda es 60 días.
aproximadamente, ¿no? Usualmente los utilizan en los primeros días de la regla, ¿no? Porque los primeros días de la regla se inicia el ciclo menstrual. La, la aparición de los folículos de crecimiento, ¿no? ¿No? Acá está, preferentemente durante los primeros 7 días. En el posparto, después de la sexta semana. En las mujeres no lactantes, el posaborto inicia inmediatamente. O sea, que le dan por aborto su grado, lo que fuere, o ameo, inmediatamente puede iniciar, ¿no? Su inyección. Acá, una ampolla profunda cada 8 semanas. Y la de, la de menos tiempo, ¿no? Que casi no se usa, el Ministerio de Salud no tiene esto, ¿no? Esta sí, ¿no? Una ampolla cada 12 semanas, 12 semanas, 3 meses, esta sí. Es la que más se usa en pacientes obviamente jóvenes que no tienen problemas cardiovasculares, ni peligro de tromboembolias, unas varices muy pronunciadas, ¿no? Tampoco. Ni en pacientes que tengan riesgo todo el sistema cardiovascular, sobre todo. Ahí lo vamos a ver después. Retorno a la fertilidad, a la fertilidad demora. Una vez que suspendemos, va a demorar bastante tiempo. En algunos casos, un año, ¿no? O a veces 2 años, ¿no? Entonces, que se ven ahí, ¿no? No siempre, claro, por supuesto que no siempre, pero una paciente. Por eso es que los anticonceptivos de depósito, como el que está, el Implanon, los grandes, cualquiera de esos, son para personas que no desean tener fertilidad durante muchos años. ¿Qué beneficios nos da esta ampolla de 2, 3 meses? ¿No? Caramba, se cargó eso. Disminución de la anemia, porque si la regla le ocasionaba anemia y ya no le va a ocasionar, pues no va a tener regla. La EPI, el cáncer endometrial no, porque el endometrio está atrofiado. Esa es una lógica, ¿no? Es una lógica, pero no es lo seguro. Porque si atrofia el endometrio, porque no va a haber regla en la mayoría casi más del 90% de los casos de uso. La EPI porque bloquea el moco, teóricamente los gérmenes no van a entrar por ahí, porque está todo bloqueado, no hay moco, etcétera. No se le relaciona con cáncer ovario ni cáncer cervicuterino, ¿no? Casi sabemos que el cáncer cervicuterino es el papiloma virus, no es el único, pero no se relaciona con eso. Muchos lo han querido relacionar, pero indirectamente puede que sí, porque la persona sabemos que es por contacto sexual, entonces puede tener libre relación sexual que no debería ser y se contagia por el virus u otro que no conocemos que produce cáncer. Cáncer de riesgo en los primeros 4 años, ¿no? Por los progestajes y aquellos cánceres de mama que por inmunohistoquímica son dependientes de progestágeno, ¿no? Podría ser. En el caso de las pacientes, sobre todo que tienen antecedentes genéticos, ¿no? Gen 1, G2, ellos sí podrían tener, ¿no? Si ustedes leen un poco sobre eso, se van a dar cuenta, ¿no? Aquellas pacientes que tienen un antecedente familiar. Reducción del colesterol total y de los triglicéridos, sí, es un beneficio que le puede dar, ¿no? Porque bloquea pues, el mecanismo de la aparición del colesterol, que tiene que ver mucho con los estrógenos, ¿verdad? No se relaciona con el de miocardio, dicen, y no se relaciona con crisis trombóticas. Así dicen, de 3, el uso de grandes cantidades, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque lo que se ha relacionado es el anticonceptivo oral combinado. No sé qué acompaña de teratogénesis, ninguno. Ninguno ha demostrado que son teratogénicos, ¿no? Seguro para la lactancia, sí, no trastornos afectivos. Por eso es de que es uno de los productos que se utilizan más en el Ministerio de Salud. A largo plazo pueden tener menor densidad ósea. El sangrado profuso es muy común, es poco común, y no sangra. Puede contrarrestarse anticonceptivo. Bueno, no le damos nada, ¿no? Porque el tratamiento puede ser expectante.
ocurriera eso, a que en vez de ver la causa de sangrar, dependiendo del caso, un ameo para ver el semen, puede ser incompleto. En todos los usos anticonceptivos orales o de después de cualquiera, siempre hay que descansar un embarazo. Si produce un sangrado o síntomas de ello, sabemos que su unidad beta en sangre casi es el 100% seguro. Entonces, le pedir eso. Pequeño aumento de la glucosa, quizá eso obedece a que en algunas pacientes que son ya proclives a hacer la hiperglicemia perdón, claro, o hacer la diabetes pueda desatarle, ¿no? Solo es un factor, podría ser un factor desencadenante de la enfermedad, pero no la produce. Voces y mujeres ancianas con cáncer de manzón se trataron con la hidromedoxiprogesterona. Esta, la de 3 meses, ¿no? En mujeres ancianas con cáncer de manzón que se trataron, encontraron trombosis. Claro, obviamente que las personas que tienen ya más de 80 años se considera actualmente anciana, ¿no? Porque, antes de los 80 ya no se considera, ¿no? Esa es la tipificación del año 2019, pero viene de atrás eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mejores tratamientos, mejores condiciones de vida. Si ustedes de repente pueden imaginarse, hace 50 años se vivían en choza, incluso en Europa, en diferente forma. Ahora tienen mayor comodidad, tienen, por decir, ya no lavan, una lavadora que está seca, etcétera. Tienen mejores condiciones de vida las mujeres, entonces no se mueven. Entonces en esas que no caminan, no se mueven, tienen ese mayor. Obviamente que no necesariamente por la hormona que les aumenta, sino per se, ¿no? Aumento de peso también, ¿no? Por varios años, ¿no? Sabemos que. Y eso le aumenta su riesgo, porque la grasa se va a desdoblar en estrógenos también. Trastorno de ciclos menstruales al principio puede haber en los primeros meses, ¿no? Presentan amenorrea total en el 50% en un año y 80% en los 3 años, ¿no? Para recobrar la fertilidad se demoran hasta 2 años, no se olviden. Entonces, por eso es de que, vuelvo a repetir, estos productos solo utilizamos en las personas que recomendamos, mejor dicho, ¿no? Porque es libre elección. Las mujeres que no quieren tener hijos por mucho tiempo. Tenemos que recordar que la perimenopausia y la menopausia se considera a partir de los 35 años, ¿sabes? Entonces, por ahí esta es nuestra barrera, 35 y 40 años. La hemorragia irregular persistente se puede tratar de manera temporal con estrógeno endógeno. Sí, pues, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Si hay casos hay muchas alteraciones menstruales, hay sangrados bastantes, sobre todo en los 3 primeros meses, o anemizantes, y si no se corrige, entonces hay que retirarlo. Inyección de una vez al mes, de 25 miligramos con 5 miligramos de estrógeno también. Es bastante usada por las damas, ¿no? Porque ven menstruación en la gran mayoría de los casos, ¿no? Es bien efectiva, hemorragia mensual, tasas de alta de continuación del tratamiento porque es mensual, ¿no? Y la pueden conseguir en cualquier farmacia. La dimensión transdérmica es una de las más efectivas, pero que es poco usada, ¿no? Se puede usar en cada zona, se ve, en las zonas que puede usar la paciente, ¿no? Estas cositas, y son muy efectivas, ¿no? Y el único problema es que el cambio es semanal. Es un poco complicado, ¿no? En el baño, etcétera, ¿no? Más eficaz que los orales, dice, como 1 a 2 puntos más, ¿no? O sea, de embarazo se refiere. O sea que es muy poquito, de 100 en 1 a 2 embarazos. Dismenorrea, hipersensibilidad mamaria, ¿no?
puede haber eso, ¿no? Todo lo que es de depósito puede ingurgitar la mama o, o puede haber dismenorrea en este caso, ¿no? Sangrado intermenstrual por primeros 2 ciclos, alternativa hormonal semanal. Es más corta. Anticonceptivo, vaginal, ¿no? Acá, concentración sérica hormonal menor, creo que no sé si hay acá. Al menos el Ministerio de Salud no los tiene, ¿no? También hay. Las administraciones transvaginales, como usamos otro tipo de productos, son bastante absorbidos, ¿no? Casi su totalidad. También se aplica 5 días después de iniciar la menstruación, igual que se extrae 3 semanas después, para un ciclo de 21 días. Y luego un nuevo anillo, ¿no? Los implantes, ¿no? Lo que habíamos conversado. Aquí es un corto de... Es mm, explicativo, ¿no? Que lo he recogido, pero qué interesante. Para que los que nos iniciamos, yo me uno a ustedes, ¿no? Podamos entenderlo. ¿Qué son? Es un montón de iniciativa de venta bajo receta médica, etcétera, ¿no? Tiene una hormona artificial, todas son artificiales. Cambio biológico hormonal impide el embarazo, ¿no? Ese es su objetivo. Sobre todo, es subdérmico, es una varía que la persona tiene que hay inconvenientes, vamos a verlo más adelante. ¿Cómo es el implante? Es este. Esta es una canulita, este es el inserto, como el aplicador, mejor dicho, casi muy parecido a la T de cobre, y lo vamos a usar más o menos a 2 centímetros, un poco alto, a 2 centímetros por encima del pliegue del codo a esta altura. En el brazo derecho puede ser, ¿no? O el izquierdo, que menos lo utilizan, dependiendo si es diestro o no, ¿no? Y es subdérmica, básicamente. Bueno, es hormona liberada lentamente. Y aquí está la hormona, ¿no? Son liberadas lentamente. Que duran más o menos 5 años. Antes duraban más tiempo, ¿no? Acá hay varios productos, sus características, ¿no? Dura 3 años, dura 1 año. La que tenemos acá es, creo que esta, de 5 años. Es una, a largo plazo, una forma más efectiva, disponible. 3 a 5 años. Puede que en ese lapso ocurran sangrados y anemizantes, entonces hay que retirarlo. Son dos características de las hormonas de este tipo, de anticonceptivo. La gran cefalea que puede producir y las hemorragias. Han sido la primera causa de retiro de muchos de estos productos, que primero vinieron en cinco luego aparecieron creo 2 o 3 y ahora es uno, ¿no? Pero la eficacia del tratamiento de evitar el embarazo es bien alta, ¿no? Bien. Norplan, ese es el nombre más antiguo. Acá les gusta esto porque son eficaces, son de larga duración y no intervienen con el sexo, ¿no? Y no previenen nada, obviamente, ¿no? No previenen el VIH ni nada, ¿no? Esto acá, efectos secundarios. Sangrado, que es lo más importante, ¿no? El sangrado, todo tipo de sangrado. Sangrado y la cefalea que pueden producir, ¿no? En aquellas que sufren migraña no les recomendaría esto, porque puede agravarles la migraña. Efectos secundarios, cefalea, acá está. Dolor pélvico es poco. Leucorrea, aumento de peso, mareo, dolor de pecho, prurito genital, nerviosismo, cervicitis,
Todos estos son efectos progestágenos. Esto siendo presente en 10% de los usuarios de implante, ¿no? Bueno, acá hay 6. Es uno solo actualmente. Beneficios. El embarazo, la enfermedad inflamatoria pelvis dice, ¿no? Por lo que tampoco hay menstruación en estos casos, ¿no? Teóricamente las infecciones pélvicas son retrógradas, o sea, de afuera hacia adentro, como la infección urinaria que ahora está en tela de juicio, que así se inicia la infección, ¿no? No parece ser eso, sino parece ser otra. Riesgos conocidos como los dos, ninguno. Complicaciones, la infección del sitio de inserción y la extracción difícil, a veces daña un vaso. Tiene que ser alguien que conozca cirugía, ¿no? Para que poder hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Sí, pero es raro que ocurran esas cosas, ¿no? Bueno, acá lo van a leer ustedes, ¿no? Por ejemplo, si está dando pecho, puede comenzar a utilizar el plan ya a las 6 semanas después. La cirrosis, ¿no? Una infección del hígado, caso es raro que hay ese, pero hay. Hepatopatía grave, ictericia, etcétera, no se puede indicar, ¿no? Obviamente. Coágulos menos, pero tampoco, ¿no? ¿No? Y si recibe anticoagulantes no se puede, no se puede. El otro día tuve una paciente con anticoagulantes, no puede usar. Menos mal que lo usaron porque ella tuvo una tromboembolia de miembros inferiores. Entonces por ese momento no puede usar. Tiene que elegir otro método. ¿No? Presente usted un sangrado que no le resulta habitual. Es inexplicable no, tampoco. Primero hay que ver la causa. ¿Tiene o ha tenido algún cáncer? Tampoco, ¿no? No, tampoco, porque hay algunos que se relacionan con la hormona, la histoquímica, la inmunohistoquímica. Con VIH sí puede ser, ¿no? ¿No? Implante de manera segura puede ser. Bueno, aquí, ¿cuándo comenzar? En cualquier momento del mes, puede, ¿no? Eso puede ser. También, si han utilizado anticonceptivos orales, también pueden usar. Cambio de método. Acá es un esquema. ¿Me están escuchando, los jóvenes? Jóvenes. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. pensé que estaba solo. Ya. Y estoy más o menos explicándole lo que les va a servir, ¿ah? Inserción de un implante, ¿cómo es eso? Es subdérmico, ¿no? Más o menos 2 o 3 centímetros por encima del pie de codo en la cara lateral del brazo. Hacia arriba, ¿no? Viene a ser cefálico o axial. Bien, los implantes, una vez que se retiran, dejan de actuar, ¿no? ¿Puede interrumpir la menstruación? Sí, casi siempre. Cuando la paciente le pregunta, doctor, yo no estoy menstruando y tengo acumular la sangre, no es cierto, ¿no? Infertilidad no es causa de infertilidad ninguna, ¿no? No se mueve otra parte del cuerpo, ¿no? Y reduce, como no hay ovulación, no hay embarazo, no hay ectópico. Sabemos que el embarazo ectópico ocurre 3 embarazos, ¿no? De una mujer. Que producen alteración de la regla en algún momento, un dolor, y luego es reabsorbido y viene la regla de nuevo, ¿no? Eso por eso es que algunos con o sin tratamiento quimioterápico pueden regresionar. Eso sucede. Conclusión. El 98% de efectividad de estos, estamos hablando de los implantes, ¿no? Protege teóricamente con la enfermedad de transmisión sexual porque como no bloquea el moco, etcétera, el microbio es bien difícil que ingrese, ¿no? Para producir una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Bueno, hay trabajos que dicen de que los que usan han tenido menos, pero eso también no olvidarse de que decir que la protege es entre comillas, yo diría yo, por falta de investigar.
porque ¿en qué pacientes habrán investigado eso? Pues, de repente, y además pacientes que son muy, se cuidan bastante de las enfermedades de transmisión sexualmente, y las que no se cuidan, entonces le da una libertad que de repente la conduce a la muerte. Con mucho cuidado recomendar eso, ¿no? No tiene efectos secundarios, muy pocos, ¿no? Salvo el sangrado, la cefalea, que esas son las más características, ¿no? El DIU, son un montón. Yo estoy tratando de agregarles todas estas cosas para que de forma práctica ustedes lo puedan saber, ¿no? Porque ya casi me va a acercar a una hora. Tengo dos o tres más cosas, pero creo que esta no más. Estoy tratando de explicarles lo más importante. Pues de té de cobre en una enfermedad inflamatoria epiléptica no le vamos a poner, ¿no? Porque va a ingresar por acá los gérmenes, ¿no? Estamos hablando de cuando se bloquea todo el ciclo menstrual. Teóricamente, los gérmenes no tienen facilidad para entrar. En cambio, con té de cobre sí. Por eso es de que se correlaciona, teóricamente sabemos de que cuando se usaba el té de cobre era el asa de Lipis, muy diferente a esta, ¿no? El espiral, se enfermaba más de enfermedad inflamatoria pélvica, valga la redundancia, ¿no? O la empeoraba. Entonces, por eso sabemos eso, que si bloquea todo esto, entonces significa que la enfermedad inflamatoria va a disminuir. Uso inmediato postparto, después aborto, sí se puede, pero la alta tasa en el postparto de expulsión es alta. Y duende tiene eficaces, son 6 de 8 de 1000, ¿no? Y, bueno, no del todo cierto que inmediatamente hay fertilidad, no, puede no suceder eso, depende del tipo de paciente. Teóricamente sí debe pasar eso. Algunas vienen con hormona, ¿no? Yo con cobre hormonal. Del Ministerio de Salud es sin hormona, ¿no? Bueno, espima biológica, digo de cobre mental, aquí tenemos algunas que tienen liberación de hormonas, ¿no? Para el caso de las hemorragias, que se puede usar. No provoca abortos, así dicen. Inmoviliza el espermatozoide, especial mucosa cervical, y la que tiene levonorgestrel, por ejemplo, ¿no? Anticoncepción excelente, estamos hablando ya con levonorgestrel. Alternativa, o sea, bloquea el sangrado, ¿no? Modo efectiva de administración progestágeno no en posmenopáusicas. Reducción del endometrio no bloquea la regla en su mayor parte de casos. Mejora síntomas de endometriosis y endometriosis. Si no hay regla, la endometriosis ya diagnosticada, obviamente que le va a quitar el dolor, que es lo que más se queja la paciente con endometriosis, ¿no? Es el dolor cuando menstrua. Riesgos, infección, embarazo de toque, fecundidad, expulsión y perforación. Estamos hablando del DIU, ¿no? Contraindicaciones cuando hay embarazo, cáncer de endometrio, sangrado, enfermedad de transmisión sexual, anomalías uterinas, miomas. Su mucosa sobre todo. Indicado en nulíparas adolescentes, antes no era así, pero ahora sí se indica en nulíparas adolescentes. Aborto 1 2 3 reciente, postparto inmediato, ¿no? Pero tienen alta tasa de expulsión, ¿no? Bueno, la Neisseria gonorrea la Neisseria gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que es difícil demostrar su presencia y que por años, ah, le atribuyen las infecciones como por ejemplo el Bartolino, la enfermedad, etcétera, pélvica, luego no, etcétera. Va a depender mucho del momento, ¿no? De la historia de la humanidad. Profilaxis no hay beneficios, ¿no? Antibióticos no benefician. Bueno, está contraindicado cuando hay embarazo, obviamente. Retirarse es bien difícil siempre y cuando hay embarazo, siempre y cuando sea accesible, ¿no? Si no se puede con facilidad, se deja. La vasectomía, el varón,
¿no? Tiene su mayor complicación es el hematoma, su mayor complicación. Y es efectivo, o sea que no hay manera de recuperar la fertilidad cuando se opera. Lo hace el urólogo. Lo hacíamos nosotros con el urólogo en su momento, pero tuvimos, aún con el urólogo, tuvimos algunos casos con un hematoma grandazo. ¿Cuándo se hacía? En la época de Fujimori, bueno, que se hacían vasectomías. Es uno de los más eficaces para que recuperen la fertilidad, es casi nula. Bueno, hay algunos casos que no van a tener fertilidad, sobre todo en un tiempo prudencial, ¿no? Más o menos creo que es 3 meses, ¿no? El hematoma no es infrecuente, es uno de los más frecuentes, pero no en cantidad, ¿no? O sea, por decir, la mitad del hematoma, no. Depende de, esto de acá, depende del cirujano, ¿no? Ya. Todavía puede haber embarazo, ¿no? Puede ser débil porque hay acumulación de esperma, sí puede haber, ¿no? Entonces va a tener que usar un método anticonceptivo aparte durante del primer mes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una vasectomía de seguro en todos los hombres? Sí, eso tiene que ser con el urólogo. Más o menos es una técnica esta, por eso verán ustedes que de repente puede haber un hematoma, ¿no? A consecuencia de esta operación. ¿Cómo se ingresa? Sección, ¿no? Tiene que reconocerse ese conducto deferente y ligarlo. Sobre todo hacerle claro, vamos a hacerle, quitarle un pedazo. Y no es reversible, es irreversible, ¿no? 2 días, ¿no? Bien. Aquí algunas, algunos consejos, ¿no? Métodos naturales, que no son recomendados, ¿no? Por ejemplo, mujeres que no pueden reconocer características de lo menstrual, mujeres con ciclos irregulares, no podemos recomendarle. Abstinencia periódica, método del ritmo, Gino Gauss, método de temperatura basal, etcétera, ¿no? La lactancia materna. El primero, la abstinencia sexual en los días útiles, ¿no? Para las mujeres con ciclos regulares. Tasa de falla de 9 y reales 20%, 20 de cada 100. O sea, es importante, la quinta parte, ¿no? 25%. La forma de uso, acá está. Aquí vemos los periodos fértiles y periodo infértil. En pacientes con ciclo, ven esta rueda, ¿no? Acá se pueden dar cuenta, ¿no? En la menstruación, día fértil a partir del octavo o noveno día, uno dice 25, 26, tercer 20 días, día infértil, día donde pueden tener relaciones sexuales, en las regulares, ¿no? Como hemos visto acá adelante, esta parte de acá, obedeciendo al ciclo menstrual. Acá es sacar un promedio, ¿no? De los ciclos más largos y los más cortos, los que son irregulares. Vemos esto y vemos, o sea, 28 días menos 18, el 10 es el primer día fértil y 36 menos 11, que es el más largo de su ciclo menstrual, el 25 es el último día y acá está, 25 y 90, ¿no? Entonces, fase fértil es esta de acá y va a tener relaciones en estos dos lados. Son esquemas, ¿no? Meto la temperatura, que se eleva en la ovulación y tiene que tomarse diariamente, ¿no?
En ese periodo es un periodo de este, poder embarazar. Entonces, el primer mes lo va a hacer, lo va conociendo y después ya lo va a usar, ¿no? Aquí viene al despertarse en la mañana, bueno, consejos. ¿Cómo debe tomar la temperatura? Acá hace una curva, ¿no? Donde se eleva, aquí no debe haber relaciones, aquí sí, teóricamente, ¿no? Aquí ya no, aquí al final ya puede ver, que es acá, en donde se eleva, no. Método de lactancia materna, MELA, ¿no? O de menorrea. La lactancia inclusive los 6 primeros meses es casi 100% y más allá es 11%, ¿no? Conforme va aumentando, generalmente ya cuando menstrua vuelve a la lactancia falla cualquiera, puede embarazarse, ¿no? Supresión de la ovulación, ¿no? El mecanismo por el cual sucede eso, ¿no? Contraindicaciones. Mujeres que tengan condiciones para dar la lactancia a su hijo, no le podemos dar esto. No va a poder hacer este método. Portadores de VIH-Sida, mujeres que no cumplen con los 3 requisitos para el embarazo. Este modo de tener que recordar, ¿no? Billings en mono cervical, boca cervical, abstinencia de relaciones sexuales para el periodo fértil del ciclo menstrual, determinado por la presencia de moco cervical, sensación de humedad genital. Tasa de falla. Las hormonas no se olviden en las tromboembolias, antecedentes de tromboembolia. No, no se puede usar. Ni problemas cardiovasculares. Tasa de falla real 20. Aquí que es esta, ¿no? El Billings, moco cervical. El periodo fértil con el moco tiene que tener más o menos 10 centímetros de filancia. Ojo verde, aquí está. Aquí más o menos serían fértiles, acá serían estos. No, acá. Fértiles, teóricamente, ¿no? Teóricamente. Bien usado, puede ser de que eh, no, pero no son muy eficaces, no son recomendados. Aunque método del collar, acá hay útil para mujeres regulares, dice, ¿no? 26 a 32 días. Acá está el collarcito, acá. Oh, los ven cuando consiste en 32 perlas de colores. Primer día de regla, días no fértiles, etcétera, ¿no? Las mujeres que tienen 32 días, ¿no? Son unas de no, no son recomendadas. Los espermicidas en la vagina, próximo al cervix, antes de eso que matan el esperma, estas cosas, las espumas. Es más empleado, bueno, 75, 85, 80%. Eso es interesante esto. La manera como usarlo. Efectos secundarios, irritación, las alergias, ¿no? Riesgos, infección urinaria, infección por VIH. Bueno, cuando no sabemos cuál es la causa del VIH. Sí. No causan cáncer, de hecho, sí sabemos que el papilomavirus u otros que no conocemos eh, pueden producirse de transmisión sexual. O sea, no previene nada de transmisión sexual esto. No le podemos dar a los que tienen VIH, que tienen, bueno, sí de eso al final. ¿Cómo usarlo realmente del diafragma? Creo que no hay acá, ¿no?
usar con una espuma y se coloca vaginalmente, ¿no? Permicida. Aquí es una, cómo usarlo, ¿no? Cómo usarlo. El diafragma, que lo vimos antes, se utiliza, es como un poncho en el cuello uterino, ¿no? Aquí cómo usarlo. Y se mencionó hace un momento con la permicida porque se utiliza como lubricante para poder colocarlo, ¿no? Porque la vagina a veces está un poco seca. Entonces, con un espermicida es más fácil su introducción y ponerlo en el hocicotín, en el cuello uterino. Ventajas y desventajas del diafragma: 16 embarazos, uso correcto de 6 embarazos, aumenta el riesgo de infección, no protege contra enfermedades de transmisión sexual, sobre todo su colocación puede ser incómoda. Ventajas: es fácilmente puesto, ¿no? Uh, no se nota su presencia en las relaciones, recupera la fertilidad, protege el riesgo del embarazo, protege la enfermedad de transmisión sexual, en este caso dice, ¿no? Por lo que es un protector del cuello uterino, teóricamente, ¿no? Puede haber irritación, las alergias, ¿no? Riesgo, ito, vaginosis bacteriana, síndrome de shock tóxico, cuando son alérgicas. Las ventajas: no causan cáncer cervical, no pueden pasar a través de, etcétera, ¿no? Las reglas cómo usarlo, ¿no? Casi todas las mujeres, las que son alérgicas al amor normalmente, no, ¿no? Si tienen infecciones, todos no tampoco. Ni también con enfermedad inflamatoria tampoco, ¿no? Con 2 horas de infección, entre las reglas que hay que poner, con un espermicida, un lubricante, ¿no? Para poderlo colocar. Los diafragmas cada 2 años. Eso lo usábamos como pesario, yo no lo he introducido, ¿no? Pero se usaban así bastante tiempo como pesarios para el prolazo. Pasos: ¿cómo hay que lubricarlo? Claro. Espermicida se utiliza, se coloca ahí. El condón, que todos lo conocemos, forma como utilizarlo, ¿no? Cómo se usa. Aquí sus ventajas, sus desventajas. No protege necesariamente contra el SIDA. Ahí dice que sí, pero ha habido casos que depende del uso, ¿no? La forma que lo usen y qué tipo de relaciones tengan también, ¿no? En parejas estables, o sea, en esposos, como debe ser, es bien raro que ocurra algún problema. De ningún tipo ocurre. Salvo las infecciones pélvicas, de repente por irritación, porque el condón tiene algunas sustancias, ¿no? Entonces, sustancia puede producirle una inflamación y una infección, puede ser, ¿no? El condón femenino, que no sé, bueno, los hospitales no lo pregonan, esto, cómo usarlo. Las mujeres se lo colocan antes de la relación sexual, ¿no? Bien. Este lo he cogido porque es muy interesante, jóvenes. No sea aburrido, seguro, ¿no? Este fue muy interesante. Bien, jóvenes. Hace 1 hora. Tengo otras cositas, pero hay hay algo que me olvidaba que está dentro de sus. Voy a buscar. Acá. Este es el índice de PER, ¿no? Acá los contraceptivos orales están en fase
teóricos y fallos reales. La esterilización, el bloqueo tubárico bilateral, que no lo expuse ahí, pero es quirúrgico, ¿no? Las mujeres que tienen muchos hijos y desean, de acuerdo a la ley, a partir de 18 años, y no necesariamente el consentimiento del esposo. Puede ser la señora nomás. El DIU, 3% método de barrera, 20% de falla, y los métodos naturales, como ven ustedes, son alta falla. Los orales son más eficaces. La esterilización, obviamente, ¿no? Estamos hablando de casi 100% son. El DIU-3, que es el que sigue método de barrera, etcétera, ¿no? Bien. Y acá hay, ¿cómo podemos hacer para, a ver, en atención primaria, me parece que les va a interesar. Por último, ¿no? Para no aburrirlos, porque este es interesante. ¿Me escuchan, no, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Este es interesante, pues, atención primaria donde ustedes van a estar. Cuando hagan su serum, ¿no? En, en los centros de salud, ¿no? Aquí, ¿no? La interrupción voluntaria, sabemos que el aborto es el aborto en el embarazo no deseado, ¿no? La píldora de emergencia es bien usada, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O sea, los abortos provocados, aumento de embarazo no deseado, ¿no? Esto es lo que vemos. Siempre ha sido y sigue siendo alto aún en los países en que es libre el aborto. La alta tasa de abortos más bien aumentado, ¿no? Otra forma debe haber para evitar los embarazos, ¿no? En China eran bien radicales, creo que les cortaban la mano, no sé, les castigaban, le ponían multa, metían en la cárcel. No les dio mucho resultado tampoco, ¿eh? Hasta ahora no hay muchas formas, ¿no? O ninguna efectiva para evitar la cantidad de embarazos. Lo que van a tratar de ustedes de hacer es una buena anticoncepción, seguridad, que no los efectos secundarios, accesibilidad, ¿no? Criterio político es el Estado, al médico de familia, o sea, ustedes, ¿no? La atención primaria, ustedes van a estar más cercanos, más le van a pedir estas cosas, ¿no? De anticoncepción. Va a haber bastantes jóvenes. Tienen que ver tener en cuenta algunas cosas, accesible económicamente, autogestión, no perturba la relación, accesible, fácil de usar, se refiere, eficaz, aceptable por los miembros y irreversible, o sea que pueda recobrar la fertilidad. Un conjunto de métodos, ¿no? Que lo hemos visto, lo hemos repasado. Y la esterilización está ahí, ¿no? Que es esta de acá, que puede ser el BTB, ¿no? Los requisitos, acá está, criterio de elección, de acuerdo combinado, realizar anamnesis, que es lo que tienen que ustedes hacer cuando llegue su momento de su serum, por ejemplo, ¿no? Anamnesis orientada a los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Migrañas, hiperlipidemia, tabaco, diabetes. Tiene que ver. Control de la presión arterial, ¿no? Anticonceptivos orales combinados o de progeria. Estudios, ¿no? Del colesterol, etcétera. Si no saben ellos, te le van a pedir sus exámenes. Conocer todos los métodos, más o menos los que tienen disponibles en ese momento, ¿no? Porque todos no están ahí. Y tampoco no todos son accesibles, ¿no? En las mujeres de 45 años tienen que pedir el colesterol, la glucosa, etcétera, ¿no? Pedirle todo eso. Porque a partir de los 40, 45 años se presentan todos estos problemas.
de hipertensión también. Ver que si tiene algunas contraindicaciones, ¿no? Controles periódicos 3 a 6 meses al inicio. La toma de la presión, ver los efectos, ¿no? Es la atención primaria. Acá está el perfil lipídico y la glicemia, ¿no? Tenemos que pedirle. Si ha tenido problemas del corazón, no se va a poder. Tipo de anticonceptivos que le hemos revisado. Los combinados, ¿no? Aquí están los combinados que ya lo hemos revisado. Estrógenos y gestágenos, ¿no? Los efectos secundarios, ¿no? Factor de riesgo, tromboembolia, el cáncer de mama sobre todo, ¿no? Beneficios, tenemos que saber, le vamos a decir qué le va a beneficiar, ¿no? La probabilidad de tromboembolia es mayor durante el primer año, sobre todo esas que tienen varices muy, muy importantes, ¿no? Acá está sobre el uso de los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Hormonales combinados, ¿no? Debemos tener en cuenta, esto es interesante, el riesgo de cáncer, ¿no? Sobre todo el de mama, ¿no? Cervical, porque es enfermedad de transmisión sexual, de repente no tienen parejas, entonces se van a enfermar, pero no, puede ser contagiadas. Sobre el colesterol, ¿no? Aquí, ¿no? Alteraciones analíticas que pueden ocurrir. Las transaminasas, si toman bioral, va al hígado. Y las de otra vía van también al hígado, pero en menos proporción, ¿no? Las interacciones, si están usando este tipo de para la TBC, no la rifampicina, la finil, etcétera, entonces puede haber esto está establecido, anticonvulsivantes, entonces aquí cuando está tomando esto no podemos usar, ¿no? Anticonceptivos orales combinados, hormonales orales combinados, no podemos usar. ¿No? El método de barrera, algún otro uso, acá está, aquí, ¿no? ¿En qué casos usamos? En casos no. Bueno, entonces cuando se olvidan del uso de la píldora, ¿qué deben hacer? Beneficios: ciclos irregulares, prevención de osteoporosis, ¿no? De baja dosis. Previene todas estas cosas, ¿no? Clasificación de tipo de acuerdo con si estrógeno y progestágeno. Una clasificación. El anillo vaginal. El parche. Esto es de cómo un resumen, ¿no? No le evita totalmente, ¿no? Cuando no es vía oral, pero es la mayor parte, no pasa por el hígado, ¿no? El implanon, que lo utilizamos acá, de Pfizer y la de propina, lo usamos acá. Anticoncepción de emergencia. Estos productos, ¿no? La que usamos es acá es la T de cobre, que es esta. Esta de acá. Puede ser hasta 10 años, ¿no? Hay otros productos que lo conseguimos en otro lugar, particulares, ¿no? Dolor, perforación,
Colocación incorrecta. La ecografía en caso de Dios, ¿no? Es el control importante. No se olviden de que toda paciente que usa anticoncepción hay que siempre sospechar de embarazo, pedirle prueba de embarazo, que sí, y o si no, una ecografía también, claro, y examinarla, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se recomendaría? ¿En qué causas? Y nada más. Y jóvenes, yo les he traído una revisioncita de cómo pueden usar los anticonceptivos. Tengo un poco más, ¿no? Pero yo escogí de estas porque son más accesibles de entender. Bien, jóvenes, espero no haberlos cansado con mi exposición. Ahí va a estar colgada, espero que les sirva. Sobre esto es un montón. Está todo buscar, por eso es un libro entero ahí, de algunos resúmenes, buscar, ¿no? Pero el hecho es de que todo lo que les he presentado son casi como un resumen de lo que podríamos usar y que yo lo utilizo en la prescripción de anticoncepción, ¿no? El BTB es una intervención quirúrgica voluntaria de ligadura, saca una parte de la trompa más o menos 2 centímetros, es una esterilización que de acuerdo a nuestra ley a partir de 18 años lo hace una dama, que si desea lo hace. Por ley está permitido. Depende del cirujano, si es muy joven no lo hacemos, porque tiene mucho tiempo por delante, de repente hay fracaso matrimonial y puede tener otro esposo y tener más hijos, entonces es difícil hacerlo. Bien, jóvenes, hasta aquí sería. Espero que ¿Están ahí vivos? Sí, doctor. Ya, muy bien. Espero Sí, que les doctor. sirva, ¿ya? Les sirva esta exposición. Ok. Se estará en una próxima, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Ya. Gracias, Hola, doctor. doctor, gracias. Gracias, doctor.
Chicos, buenos días. La teoría ya terminó. Pueden salir de la sesión.